Dos seguidores del canal Vino Clarito, que normalmente firman o se presentan como Lampe, Roce y Osteopatía, me piden una prueba muy interesante, que es que comparemos los vinos de uva Mencía de la Ribeira Sacra con los vinos de uva Mencía del Bierzo. Zonas tanto Bierzo como Ribeira Sacra en alza, y la uva Mencía, pues que no deja de sorprendernos cada día por las altísimas puntuaciones que consiguen sus vinos de críticos internacionales y nacionales, y se está colocando como uno de los vinos a tener más en cuenta dentro del paisaje vinícola español. Hoy vamos a hablar de la uva Mencía. Vamos a hablar de esas dos regiones, Bierzo y Ribeira Sacra, y vamos a analizar dos vinos muy similares porque son del mismo enólogo, son de aproximadamente casi el mismo año, casi la misma puntuación, casi el mismo precio, y va a ser una prueba bastante esclarecedora. Bienvenidos a Vino Clarito. ¡Vino Clarito! El vino explicado para que todos lo entiendan. Bien, tenemos la suerte de contar con Diego Cobos, de nuevo, que nos ayudará a ver, a analizar, a olfatear y a decidir en la prueba tan interesante. Bienvenido, Diego. Muchas gracias. Gracias por invitarme de nuevo. Para mí es un placer siempre estar aquí y de compartir un rato ameno con nuestros amigos de Vino Clarito. Que estás recién llegado de ver bodegas por Italia, ¿no? Bueno, tuve una primera fase de vacaciones en la Toscana, he visitado gran parte de la Toscana, por no decir toda, y sí, y la verdad que un viaje que recomiendo a cualquiera que pueda realizarlo, porque es magnífico, una bodega y unos campos. ¿Tuvieras que resumirnos en una palabra o en dos lo que has visto en las bodegas italianas? ¿Qué dirías? Mira, a mí sobre todo el encanto que tiene ese paisaje. El paisaje que tiene es admirable. Es admirable y cómo cuidan su producto y cómo miran por él. Desde Chianti a la zona de Montalcino, que se los Nobili también de Montepulciano. En cualquier casa, los agriturismos se llama, que son pequeñas casas que tienen sus propios productos y sus propios vinos, y cómo cuidan hasta el mínimo detalle de cualquier vino. Y la verdad que es una zona que yo vengo enamorado, la verdad que me ha enamorado con la Toscana. La verdad es que paisaje, viñedo, bodega... Sí. Vas todo el rato como asombrado. Magníficamente integrado. Sí. Y arte, arquitectura, Pues arquitectura, historia. y los pueblos son preciosos, son muy bonitos, cualquier pueblo con dos calles, pero crees que no te puede sorprender cuando has visto un pueblo tan bonito como, por ejemplo, vienes de Florencia, te vas a San Gimignano, que es impresionante, pero luego hay pequeños pueblos que son encanto totalmente. Muy bien, volvemos a España. Volvemos a España. Y hoy vamos a hablar de la uva Mencía, del Bierzo, de Ribeira Sacra. Tenemos aquí un conjunto de vinos de Mencía, del Bierzo. Tenemos aquí un conjunto de vinos de Ribeira Sacra. Bueno, y otro de Valdeorras. Y vamos a hablar un poquito y vamos a comparar los dos vinos más similares que tenemos de estos dos grupos. Yo hablo el primero y tú hablas del segundo, ¿vale? Me parece. Vamos a hablar por parte de Ribeira Sacra del vino Castro Candaz, finca El Curvado, 2018. Por cierto, voy a ir abriéndola ya. Es un vino 100% Mencía,
un vino que cuesta 17 euros y que ha recibido 93 puntos plus de Parker, que es una señora puntuación para un vino de 17 euros. Las bodegas son las bodegas Castro Candás, que se encuentran en la subzona de Chantada, dentro de la denominación de origen Ribeira Sacra, y es un vino que lo hace Raúl Pérez en colaboración con Rodrigo Méndez. Raúl Pérez es del Bierzo, Rodrigo Méndez es gallego, es de Pontevedra, y Raúl Pérez le gusta hacer sus vinos maderizando muy poco, conservando toda la virtud de la viña, lo fermenta con el escobajo, le da una maceración entre 2 y 4 meses y luego le da un pase por barrica usada, barrica grande de 500 litros y parte de la vendimia en tinas de 1500 litros para no maderizarlo demasiado, unos meses, y lo embotella. Háblanos tú, si quieres, del vino del Bierzo. Bueno, en este caso, el vino del Bierzo que hemos elegido, para que sea similar, de la bodega La Vizcaína. La Vizcaína es un proyecto que empezó Raúl Pérez con César Márquez, que es su sobrino, y otra sobrina, Nerea, que falleció muy joven, pero bueno, empezaron los tres proyectos. La Vizcaína se llama así porque era la bodega que el padre de Raúl Pérez y abuelo de los dos sobrinos comenzó en su época, y era como lo conocían por la zona, por sus vinos. Fue también un enólogo que murió joven, y el padre de Raúl Pérez, y un poco como en homenaje a él le pusieron a la bodega su nombre, La Vizcaína. La Gundiña, en este caso, es una de las parcelas que tiene, se encuentra a una altitud baja, sobre unos 250 metros de altitud, a su paso incluso por el Camino de Santiago. Son viñedos viejos, tienen una media de entre 60 y 80 años los viñedos, que es una zona muy característica del Bierzo, que suelen tener viñedos muy antiguos. La manera de hacerlo, como has dicho, es muy parecida, porque Raúl Pérez suele hacer con sus vinos la mayoría igual, es decir, que utiliza tanques de madera de 5.000 litros, lo pone la uva entera con el raspón para darle esa pequeña acidez, jugar con ella y esa frutalidad, y no maderizar mucho sus vinos. Y lo mismo, de 40 a 60 días lo tiene esa pequeña fermentación. Cuando termina ya la fermentación alcohólica, lo meten. En este caso, suele poner en la bodega que unos 12 meses, de medio unos 12 meses, porque no especifica. Yo en este caso había leído que había estado 10 meses de crianza en barrica francesa, y no especifica de cuántos litros, pero suele utilizar, en entrevistas que yo he leído, fúderes, suele encontrar fúderes, incluso muchas veces abiertos, para no maderizar en demasiado. exceso. Y bueno, otra cosa curiosa en el Bierzo, y sobre todo también se da aquí en la Vizcaína, es que hacen un tipo a lo que es la Borgoña española, porque lo van poniendo por zonas y por parcelas. Si tú miras la Vizcaína, verás que tienen la Victoriana, Rapolao, pues cada uno son una parcela. Son pequeñas producciones, en este caso creo que son 2 hectáreas las que tiene de la Gundiña, y su precio sobre los 20 euros, que creo no lo hemos dicho, y Parker lo puntuó con 94 puntos plus. Muy bien, tenemos el mismo enólogo, el famoso barbudo y buena persona, Sí. Raúl Pérez, una persona bastante honesta, transmite mucha honestidad. Tenemos unas zonas vecinas, pero diferentes, que es el Bierzo en Castilla-León, en la provincia de León, en el norte de la provincia de León, y por otra parte Ribeira Sacra, en el sur de la provincia de Lugo y el norte de la provincia de Orense, pero de una otra época de distancia. Y el vino de la Ribeira Sacra es Castro Gandás, y el tuyo se llama... Las Gundiñas. La Vizcaína, las Gundiñas. Bueno, vamos a aligerar esto de botellas. Yo quería decir porque el motivo hoy de la cata de hoy surge porque nos pedían que viéramos las diferencias entre los vinos de Mencía de gallegos con los vinos de Mencía de León, o sea, de Ribeira Sacra con Bierzo. Lo primero que vemos, viendo
todo lo etiquetado de estas botellas es que los vinos del Bierzo están en los 13 grados y medio, la gran generalidad de ellos. Sí, en este caso creo que los 5. Sí, los 5 del Bierzo tienen 13 grados y medio. Bueno, miento. Michelini creo que tiene 12 y medio esta bodega. Esta es a Merced, se llama. Es un vino muy conocido también en el Bierzo. Y tiene 12 y medio. Es el único que... Claro, dentro de cada zona se puede hablar con generalidad. Luego depende de cada orientación, de cada parcela, bodeguero, el momento de la vendimia y la vinificación en concreto. Pero en líneas generales, los vinos del Bierzo son vinos que tienen más alcohol que los Mencía gallegos. Tienen, por tanto, algo menos de acidez, porque ya sabéis que acidez y graduación alcohólica van inversamente relacionados. Los vinos gallegos de Ribera Sacra van a ser normalmente algo más frescos, más ácidos, con menos alcohol, y normalmente van a tener más ligereza, menos cuerpo, mientras los del Bierzo suelen tener algo más de contundencia y cuerpo. Pero hoy es lo que vamos a ver en nuestra prueba. Sí. Entonces vamos a limpiar esto de botellas, si te parece bien. Sí, vamos a ir. Y vamos a quedarnos con los vinos que vamos a catar hoy. Sí, esto es muy curioso, porque para que lo sepa la gente también, ahora la zona del Bierzo y la zona de Ribera Sacra está muy de moda. Las puntuaciones, como podréis ver, son muy altas, porque también todo va un poco de moda y de lo que vaya. Cada uno podrá consumir el vino que más le guste, pero es verdad que son vinos de un corte mucho más atlántico, mucho más... Yo creo que antiguamente se tendía más al Burdeos y todos los vinos se hacían más al estilo Burdeos, y cada vez ha cogido más fama a Borgoña, y ahora lo que esto se asemeja más a Borgoña. A Borgoña. Y creo que esa es la diferencia. Por eso luego las puntuaciones un poco... habrá gente que le parecerá más objetivo, menos objetivo, pero... sí, es moda, y también es verdad que es gusto, sobre todo gusto del consumidor. Sí, pero en el grupo de vinos que hemos juntado aquí son todos de puntuaciones muy altas, magníficas. Actualmente De 90. las botellas que hemos traído aquí, todos tienen puntuaciones de 93 plus para arriba. No hay ningún, son 93, 94, 96 incluso puntos, ¿no? Y son vinos que los precios estamos hablando desde los 17 euros, sí, no se van, hasta unos hasta 40, y algo, 50. Villa Corullón puede que sea el más caro, sí, Merced. Y otra cosa curiosa es que están evolucionando a unos pasos agigantados, porque cada vez las puntuaciones este año, ya veréis que son de 100 puntos, varios vinos, 99, 98, Paichar de este año creo que son 97, 98 puntos, y son vinos que estamos hablando de 20, 30 euros, no más. Y otra cosa curiosa que creo que debemos comentar, lo que hemos estado hablando tú y yo al principio, que cada año que es muy difícil muchas veces encontrar 100% Mencía en estos vinos. Mezclan, como tienen pequeñas parcelas, van mezclando con vinos blancos, pequeñas uvas de la zona que no son tan conocidas, para jugar con esa acidez, con esa frutalidad. Sí, un productor de la zona gallega, de Ribera Sacra o incluso del Bierzo, que son zonas que no son muy extensas. Son zonas que estamos hablando, Ribera Sacra tiene unos 2.500 hectáreas de viñedo en toda la denominación, y Bierzo tiene 2.400, o sea, son tamaños pequeños. Y son muchas micro parcelas. Cuando un productor tiene mucha más demanda de vino y quiere producir más vino, pues a veces le cuesta hacerlo todo de 100% monovarietal. Tiene que mezclarlo con otras uvas. En este caso, nuestros dos vinos de estos 2 años son monovarietales 100% Mencía. Bueno, la uva Mencía es originaria del noroeste de la península ibérica, de Galicia, norte de Portugal y la zona de León, y es una uva que está absolutamente de moda. Cada día nos sorprenden las puntuaciones más altas que sostienen con esta uva. Mencía elabora vinos de mucha frescura, vinos que apetece seguir bebiendo, un paso de boca realmente muy agradable, y vinos muy al gusto moderno. Actualmente están sobresaliendo y bastante. Efectivamente. La denominación de origen Ribera Sacra es una zona que dicen de agricultura heroica, porque está en los valles de unos ríos muy cerrados,
el río Sil y el río Miño fundamentalmente, y son viñas de muy difícil labranza porque no se pueden mecanizar y están en unas pendientes muy grandes. El Bierzo, por contra, suele ser un altiplano rodeado de montañas. Pero son también parcelas pequeñas, pero sí, sin embargo, sí tiene más, el acceso es bastante más fácil que una Ribera Sacra. De todas maneras, tienen zonas que son las que, sobre todo la finca y la hectárea, y que son las más conocidas, que son también de difícil acceso, son las más altas, y lo que se han ido fijando grandes bodegueros de España, como Álvaro Palacios, que se afincó allí hace ya unos años. Además, dice que vio un poco lo que él había visto en el Priorat, cuando sí, vinos que no estaban valorados hace 20 años, nadie hablaba de viñas más antiguas, viñas que estaban en zonas también laderas y demás, y la verdad que es muy curioso el microclima que tienen, por ejemplo, en la zona del Bierzo, porque están muy protegidos en ese valle, y sobre el Martuille y todas estas cosas, que es un microclima muy, muy específico, que da las características para que se hagan estos vinos que, como estamos diciendo, son espectaculares. Y la verdad que el clima atlántico, más húmedo y más frío, influye más en la zona gallega de Ribeira Sacra que no en la zona del Bierzo. Por eso favorece que, hablando en generalidad, pues generalmente, como digo, los vinos gallegos tengan algo más de acidez y algo menos de alcohol. ¿Vamos a probar? Vamos a probar. Bueno, en la copa número 1 tenemos el vino de Ribeira Sacra, el Castro Candás, 2018. Y en la copa número 2 tenemos las Bundiñas del año 2019. Pues vamos a ello. Pues vamos a ello. Bueno, la capa es muy similar, algo mayor la capa ligeramente en el vino número 2, ¿no te parece? Sí, efectivamente. Es el vino del Bierzo. Una capa media, además baja. No tiene una capa muy alta. Sí, no, tiene una capa media, efectivamente. No son capas altísimas y algo más de capa el vino del Bierzo. Tiene buena lágrima los dos. En cuanto al color, un pelín más de evolución anaranjada el vino de la izquierda. Sí, pero lógicamente porque es un año Fíjate anterior. Que se ve una pequeña uña anaranjada, pero los dos tienen... Sí, las diferencias son pequeñas, no son muy grandes. Una vitalidad grande. Lágrima media, digamos. Sí, un poco más en la primera. Fíjate que teniendo un poquito más de alcohol, por lo menos por la copa o algo, la veo más clara en la primera. Sí, sin embargo la segunda se forma más lentamente, pero fíjate ahora que empiezan unos grandes lacrimones. Bueno, vamos a la nariz. Ya copa parada, tiene buen aroma, un aroma marcado, la primera copa. Sí, ambos son de intensidad media alta, el aroma se percibe muy claramente. Sí, y aquí ya se observa alguna pequeña diferencia en aroma. Viendo las dos mencías hay una pequeña diferencia. Noto un poco más balsámico la copa número 1. Y yo diría que con algo más de complejidad de aroma la copa número 2. Efectivamente. Y la copa número 2 algo más compleja porque tiene un aroma secundario ahí más marcado. Sí, y terciario, unos matices más diversos. Sí, porque tiene algo como terroso, diría yo, algo... Y la copa número 1, para mí, tiene como más notas vegetales que la copa número 2. Sí. Efectivamente. La primera tiene... Las dos tienen fruta, está claro, fruta además roja, fruta negra, fruta además... Y los dos tienen un magnífico aroma, con buena intensidad. Me gusta mucho el aroma los dos. Y muy disfrutable. Bien, ¿vamos a la boca con ellos? El vino número, los dos son secos, por supuesto. Un tanino aún vivo, después de los... Tiene buen
buen tanino, tiene buena acidez. Después de los 5 años que lleva ya este vino, por la vida. Y la acidez que tiene. Tiene una acidez, una Cada muy frescura que se sobrepone al alcohol. Tiene intensidad en En boca. el caso del número 1, una buena longitud y también una buena amplitud. El Sí, vino por retronasal se percibe perfectamente. Ujú. ¿Lo comparamos con el 2? Sí. Este vino, teniendo frescura, no tiene la frescura del primero. No, le falta Calienta un poquito más la boca. un poquito más caliente, se nota el alcohol, es seco. El tanino yo diría que está algo más integrado y curiosamente es un vino un año más joven. Sí. Y si te fijas, es un vino muy fresco porque tiene muy buena acidez, pero tiene un tanino un poquito más marcado y no le resalta tanto como a la primera copa. O sea, lo veo un poco más redondo este vino, Sí, más hecho. más hecho, sí. Y curiosamente es de un año menos. Sí, yo diría igual. Él tiene un poco más aristas, el vino número 1. La acidez, que no molesta, pero está ahí muy presente. El tanino más marcado. Y la número 2, un vino algo más redondo. La retronasal es muy buena en los dos vinos. Y la longitud Y la muy longitud. amplia. En este segundo vino, lo que estábamos hablando, tiene mucho aroma, ahora me ha dado mucho a cuero o a chocolate. Sí, es un vino de una complejidad aromática fantástica. Sí. Son dos vinos que ahora se llaman mucho de moda, de fresqueo, como dicen. No son vinos tan contundentes, son muy ligeros de tomar, apetece tomarlos solos. ¿Tienes un lápiz Yo siempre tengo. o máquina de escritura? Sí. Puntuamos y después hablamos, ¿vale? Bueno. Bueno, ¿qué le ha dado al primero? 92 puntos. ¿Y al Le da. segundo? 93. ¿Te has copiado tú o me he copiado yo? Porque hemos coincidido Yo creo. absolutamente. Sí. No sé. No me he copiado, pero te explico. Yo tampoco me he copiado. Son vinos que a mí personalmente son muy de mi gusto. Depende siempre del momento, es lo que he dicho antes. Las puntuaciones es un poco objetivo y a la vez subjetivo también. Objetivo, porque si sabes un poquito de vino, sabes lo que tienes que puntuar. Y subjetivo, porque es verdad que hay gente que tiene unos gustos más marcados que otros. Pero objetivamente estos vinos son vinos muy bien hechos, que tienen todavía largo recorrido en botella. Podría asegurar que los dos tienen largo recorrido e incluso que un año o dos puede ser vinos que estén hasta un poquito mejor. Pero que son muy disfrutables. Para mí son vinos que me encantan. Y me encanta tomarlos solo. No me hace falta acompañarlos de ningún tipo de alimento. Sí, son muy agradables. Y eso es lo que hemos dicho. El segundo le da un puntito más porque es cierto que está un vino más redondo actualmente y lo veo un vino muy bien hecho. Bien hecho. Yo resumiría diciendo que esta prueba ha respondido a lo que esperábamos. El vino gallego, algo más abierto, algo menos color, algo más de acidez, algo Más menos de viva. alcohol y un aroma más vegetal, un aroma más de monte, incluso me recuerda ahora, mientras el vino del Bierzo, pues es un vino con algo menos de acidez, algo más de alcohol, más complejidad aromática, más cuerpo marcado en la boca y un vino como más redondo, más integrado en todos sus elementos. Efectivamente. Yo he estado dudando, fíjate, en el segundo entre 93 y 94. Y yo estaba también. Caramba. Porque te lo explico, porque es lo que hemos dicho. Digo, es verdad que un vino que es muy de mi gusto y son vinos que llenan mucho la boca, que son más apetecibles porque están muy bien hechos. Son vinos que están muy hechos, son muy equilibrados.
no hay nada que te moleste, al revés, es muy disfrutable desde el primer trago y lo acabamos de abrir y va oliendo y va viendo un poquito ese aroma. Y eso es lo bueno de la botella, que la primera copa está buena, pero la cuarta Sí, son vinos está maravillosa muchas veces. muy disfrutables. Sí, es Y verdad. además que acompañan a un montón de comida diferente. Sí, sí, Y estos vinos te lo imaginas con una oreja de cerdo, con un buen chuletón de vaca, sí. te lo imaginas con un estofado, Con un atún. con un pescado azul, Con un atún magníficamente. con un atún fresco, incluso con un atún, ahora que están de moda los tataki, una cosas así. gallina en pepitoria o va bien. alguna cosa también, y por supuesto con comida especiada tipo Sí, sí. mexicana, Por eso tipo te digo Thai. algo más fresco que también si quería acompañarlo. Las botellas son tipo Borgoña, pesadas, son botellas especiales con mucho peso, y los corchos son magníficos, son corchos de mucha longitud, de muy buena calidad, o sea que es un producto bueno, bien presentado Y bien cuidado. y bien cuidado. Y desde luego los precios que estamos hablando, de 17 euros y 20 euros, vinos más que recomendables. Sí, yo recomiendo a toda la gente, si veis, aquí tenemos muestras de muchos de estos, que os hagáis poco a poco con botellas de este tipo si os gustan, porque desgraciadamente los precios van a ir subiendo más después de las Sí. puntuaciones de este año. Sin duda. Un Paisar 20-30 euros lo podía conseguir unos años, un Villacorullón 30, ya vamos por 40-50 euros y así vais pasando con los vinos, desgraciadamente. Y de esta zona os puedo asegurar que va a subir bastante el precio. Muy bien, pues yo quiero brindar contigo para que los consumidores salgan de la esclavitud de la Serre, de Efectivamente. La Rioja y la Ribera del Duero, que son vinos magníficos, pero caramba, no quedaros en Rioja, Ribera del Duero. Sí. Hay fantásticos vinos que probar. Hay otra R, y como que- Raúl Pérez, que te pone también. siempre una R encima. No sé si jugó Muy bien. Que tengáis felices Felices vinos. vinos.